Muy buenas noches. Estamos en este jueves, último día de abril de este año 2020. Es verdad que el tiempo se va muy rápido y ya terminamos abril. Nuevamente estamos aquí para transmitir el estudio de esta noche digitalmente, pues todavía no podemos tener nuestros estudios semanales en persona, como por tantos años lo hemos hecho. Pero estamos contentos porque de todas maneras podemos transmitir alimento para el alma, que ciertamente yo creo que tu alma lo necesita, la mía con toda certidumbre, y cuando yo doy el estudio, realmente, pues me estoy alimentando yo mismo. Hemos tenido en estas semanas un cambio temporal de la oración al Padre, el Padre Nuestro de Mateo capítulo 6, 9, que estábamos llevando a cabo frase por frase. Lo interrumpimos por concepto de la Semana Santa. Quisimos entrar en el tema de la crucifixión, que fue la semana pasada, el estudio de la cruz, y tú lo puedes ver en la página www.mateo514.com o en YouTube, en el canal que tenemos, que es Mateo, espacio CT, C de Carlos, T de Treviño, minúsculas. Vimos el estudio de la cruz la semana pasada y la semana anterior vimos el estudio de la resurrección. En ellos estudios quise que viéramos cronológicamente los eventos de esos dos situaciones increíbles, trascendentales, únicas en la historia del hombre. Entonces yo quisiera seguir por un par de estudios el mismo formato y hablar esta noche de el apóstol Pablo. Necesitamos ir a la Biblia, principalmente en el libro de Hechos, pero también en las cartas de Pablo. Podemos ir viendo la historia cronológica de este gran hombre de Dios, el apóstol Pablo. Si yo pudiera seleccionar hombres que han tenido una marca trascendental en la historia de la humanidad, yo ciertamente pondría como número uno al apóstol Pablo. Obviamente estoy eliminando al Señor Jesús, puesto que Él es Dios encarnado. El apóstol Pablo ha hecho que este mundo tome un curso un poco mejor, aunque estamos lejos por la pecaminosidad que tenemos. Y si además añadiéramos y le diéramos título el título de el hombre del milenio, el primer milenio, el segundo milenio, ¿a quién escogerías tú? El hombre de la historia de todos los milenios es el apóstol Pablo, pero el hombre del primer milenio es Agustín de Hippo, la ciudad de Hippo en el norte de África. Muchos le llaman San Agustín, y él tiene un libro maravilloso que se llama La ciudad de Dios. Y bueno, un gran hombre que puso una marca muy importante en el cristianismo. Ese lo tomaría yo como el hombre
del primer siglo, el hombre del milenio. El hombre del milenio del segundo milenio, te dije siglo, pero no es milenio. El primer milenio, Agustín de Hippo. El segundo milenio es Juan Calvino. Agustín vivió en el año 400 después de Cristo, y Juan Calvino vendría 1000 años después. Él nació en 1509. El hombre del milenio, Juan Calvino. Bien, pues es nada más una cuestión anecdótica, pero ciertamente es electrizante ver y saber lo que el apóstol Pablo hizo en los pocos años que estuvo en la tierra. Quizá una edad de 60 años, no sabemos exactamente. Pero bueno, es el estudio el apóstol Pablo. Y lo vamos a ver en varias etapas. Esta noche vamos a ver sus primeros años. Vamos a pedirle a Dios que nos dé alimento espiritual para nuestra alma y que realmente tengamos nutrición poderosa de parte de Dios. Dios, te damos muchas gracias. Gracias por estar aquí otro jueves más, en donde podemos nosotros transmitir lo que dice la palabra de Dios, tus palabras, y llenarnos de ti, Señor, que nuestra alma se alimente poderosamente y que muchas personas estén conectadas para también alimentarse con tu palabra. Te pido por todas ellas, inclusive algunas que a lo mejor se están apenas conectando o tienen que preguntarle ahí a alguien cómo hacerlo, que lo hagan para que puedan tener también la ventaja maravillosa, el beneficio de este gran banquete del estudio bíblico. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo. Sin duda, la persona más relevante de la Biblia, excluyendo a Jesús, tiene que ser el apóstol Pablo. Sus hechos y sus 13 cartas que están en la Biblia saturan el pensamiento del Nuevo Testamento. Y bueno, son 13 cartas las que escribió Pablo que están en el Nuevo Testamento. Escribió más, pero las que son realmente inspiradas por Dios son esas 13 cartas que están en el Nuevo Testamento. Si decimos que la Biblia tiene 27 libros en el Nuevo Testamento, pues entonces estamos hablando de que la mitad del Nuevo Testamento la escribió el apóstol Pablo. El libro de Hebreos, que es un libro que no se sabe con certidumbre si lo escribió el apóstol Pablo o si fue uno de sus discípulos. Si lo añadimos, pues imagínate, son más libros entonces. El Nuevo Testamento con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo ha influenciado la historia del hombre por más de 2000 años. El gran guerrero de Dios. Un apóstol de Jesucristo. Él se autonombraba el apóstol abortivo. Lo vemos en Primera de Corintios, capítulo 15, en el versículo 8. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 8, dice así, 15, 8. Bueno, lo voy a leer desde el 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño
de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Dice aquí el versículo 8 que fue el apóstol abortivo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 8. Y vamos a leer también Efesios, capítulo 3, en el versículo 8. Efesios 3, 8. Efesios 3, 8 dice así. Efesios 3, 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Bueno, el apóstol Pablo realmente se llamaba Saulo Pablo. Saulo porque él era judío, aunque no nació en Judea, nació en Tarso de Cilicia. Y Pablo porque él era romano. Vamos a Hechos, capítulo 20, Hechos capítulo 20, en donde él habla de su testimonio, y no es el capítulo 20, realmente es el capítulo 22. Capítulo 22, dice el capítulo 22 en el versículo 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Saulo de Tarso, que así se llamó al principio, hizo sus primeros estudios ahí en Tarso y después se trasladó a Jerusalén porque él quería servir a Dios y quiso ser un gran fariseo. Dice la Biblia en este versículo de Hechos 22:3 que él fue creado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era el gran instructor de esos tiempos en las cuestiones bíblicas. Y Pablo tuvo el privilegio de estar en la escuela bajo el tutelaje de Gamaliel. Era un hombre bastante determinado, muy disciplinado y con un gran valor y esfuerzo propio para ser el mejor que pudiera ser para Dios. Nos vamos a Gálatas, en el capítulo 1 de Gálatas, y encontramos que él habla de sí como un gran hombre de Dios. Gálatas capítulo 1, empezando en el versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, de que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Ahorita hablamos de eso. Y en el judaísmo, esto es lo que yo quería que viéramos en este versículo, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Él llegó a ser un gran fariseo, un hombre celoso de las escrituras. Él se autodenominaba judío de judíos, fariseo de fariseos. Y cuando
empezó el cristianismo, fue Saulo el que con mucha furia persiguió a los cristianos. Y vamos a ver ahorita por qué. La primera aparición de este hombre Saulo de Tarso está en el libro de Hechos, capítulo 7. Hechos, capítulo 7, en el versículo 59. 58 es el capítulo en donde apedrean al primer mártir del Nuevo Testamento, a Esteban. Y ahí aparece por primera vez Saulo de Tarso. Dice el versículo Hechos 7:58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Saulo de Tarso estuvo presente en el asesinato, apedreado de Esteban, y consentía en su muerte. Él lo va a decir más adelante en el libro de los Hechos, que él consentía en la muerte de Esteban. Dice el capítulo 8, siguiendo aquí Hechos 8, versículo 1. Bueno, aquí está. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba la iglesia. Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Como gran fariseo que era Saulo, no estamos muy seguros, pero podríamos casi afirmar que él era parte del Sanedrín, ese cuerpo de 70 líderes allí en Jerusalén, que eran los hombres más prominentes en el judaísmo y supuestamente casados. No sabemos nosotros de la vida anterior de Saulo, pero según 1 Corintios capítulo 7, parece entrever que él había sido casado. No sabemos. Tenía que haberlo sido o algo así para que estuviera en ese cuerpo importante en Jerusalén. Pero él era un gran fariseo. Él era celoso de la tradición de sus padres. Y entonces él pensaba que el cristianismo era un ataque frontal al judaísmo. Los denominados del camino, que eran los cristianos, así se llamaban al principio, eran judíos en su mayoría ahí en Jerusalén, inclusive los apóstoles, y estaban empezando a no cumplir con todos los ritos del judaísmo, diciendo que la salvación es por fe y no por obras. No tenemos que seguir las obras del judaísmo, y eso iba en contra de los fundamentos más básicos del judaísmo. Entonces, pues Saulo pensaba con mucha fuerza de que los cristianos eran blasfemos y de que estaban de alguna manera injuriando, atacando fuertemente al judaísmo que él con tanto celo profesaba. Entonces él se fue contra los cristianos fuertemente.
y la verdad es que él causaba muchos estragos, llegó a tener una gran reputación de ser perseguidor de la iglesia. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 1, en el versículo, creo que es el versículo 13, vamos a ver, dice aquí en el Primera de Timoteo, versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor de la iglesia e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. Un hombre muy dotado, un hombre muy letrado, un hombre que conocía muy bien el Antiguo Testamento, no como los otros apóstoles que realmente eran pescadores, no eran grandes educados, inclusive en el capítulo 2 de Hechos dicen que eran hombres del vulgo, eran simples pescadores. Bueno, el apóstol Pablo sí venía de una situación académica de excelencia y él pensaba que su deber era acabar con esta secta de el camino. Y lo hizo ahí en Jerusalén con mucha fuerza. Y entonces vemos en el capítulo 9, que es donde empezamos a ver la historia un poquito ya más profunda con respecto a Saulo de Tarso. Dice el capítulo 9 en el versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino con mayúscula, porque era como se llamaba esta denominada secta, camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí vemos que Saulo se cae, siempre lo hemos visto en pinturas de que se cae de un caballo. Aquí no dice que se cayó de un caballo, no lo sé, nada más que se cayó, y que Jesús mismo le preguntó que por qué lo estaba persiguiendo. Dura cosa te es, Saulo, dar coces contra el aguijón. Y ciertamente el aguijón puede ser picado en la espalda de un caballo, y por muchas patadas que dé, pues no le pasa nada al aguijón, ahí sigue igual, no hay ningún cambio. Pues dura cosa, Saulo, te es estar en contra mía, porque tú no puedes parar lo que yo tengo ya planeado para la humanidad. Aquí en el versículo 6 pasa algo espectacular, algo maravilloso que solamente Dios produce, porque el hombre Saulo, dice, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, pero Saulo, tú has estado persiguiendo con mucha furia a todos los cristianos. Eres un hombre valeroso, agresivo, determinado, y la primera de cambios estás tirado ahí y humildemente diciendo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Dios es el que cambia los corazones. Dios cambia el corazón del más perverso si Él quiere, porque Él es el que determina quién es salvo y quién es no.
Él es el que hace que tú tengas un corazón tierno para Dios, porque si fuera nuestra decisión, nunca vendríamos a Cristo. Nuestra decisión fue tomada. Somos pecadores, estamos en contra de Dios. Él es el que cambia nuestro interior para que nosotros escuchemos, aceptemos y nos convirtamos a Dios. Y parece que es nuestra decisión, pero atrás es que Dios ha cambiado nuestro corazón. Y en esto vemos aquí al apóstol Pablo, que es cambiado instantáneamente para que él se doblegue ante la realidad de Jesús que le está hablando. Es más, si nos vamos otra vez al libro de Gálatas, allí en ese capítulo 1 de Gálatas, vamos a ver algo también muy interesante en cuanto a este tema de que Dios en su soberanía, es el que determina si tú vienes a Cristo, y cuando Él quiere, Él te trae porque Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere. Gálatas 1, versículo 15, dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Dios escogió a Saulo desde el vientre de su madre. Dice la Biblia que nosotros estamos inscritos en el libro de la vida, todos los cristianos, inscritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo, en donde Dios determina que tú serás uno de los suyos. Así es un tema muy interesante, pero sí lo vemos constantemente y lo vemos aquí en Saulo de Tarso. Y entonces dice aquí que él, temblando y temeroso, le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Con mucha autoridad, Jesús le dice a Saulo, le da instrucciones de las cosas que debe empezar a hacer. Los hombres que iban con Saulo, aquí en Hechos 9:7, se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Parece ser que esta luz realmente cegó físicamente a Saulo de Tarso y quedó ciego por 3 días. Y ya está humillado, ya está realmente totalmente quebrantado, en donde no entiende todavía cómo es, pero él está siendo llamado por aquel a quien Saulo de Tarso persigue en sus seguidores. Bueno, otra cosa que vemos aquí es cómo Dios no solamente cambia el corazón de Saulo de Tarso, sino que también le da una nueva visión, algo que quiere Dios que Saulo haga para Cristo. Aquí en el Hechos 8, en el versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra
y le pone las manos encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, y aquí está el llamamiento de Saulo de Tarso: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios está llamando a Saulo de Tarso a ser el gran pregonero del cristianismo en esos primeros años, para que se extienda el cristianismo desde Jerusalén a todo el mundo. Él fue el causante en Hechos 8, con la persecución que hizo de los cristianos en Jerusalén, de perseguirlos de tal manera que se dispersaron y se fueron a otros lugares y empezaron a salir de Jerusalén los cristianos. ¿Para qué? Para que el evangelio corriera a otros lados del mundo. Y aquí está diciendo el Señor que el apóstol Pablo, que en este momento es Saulo de Tarso, le va a ser pregonero, instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre, el nombre de Cristo, en presencia de los gentiles, de los no judíos. Ahorita hablamos de eso, y de reyes y de los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Sí quiero decir que el pueblo escogido de Dios fue el pueblo judío. Ellos iban a ser los sacerdotes de Dios para pregonar la realidad del Dios vivo ante todos los pueblos del mundo, pero realmente no lo hicieron. Esa gran comisión que tenían de ser los predicadores de Dios, no lo hicieron, sino que se enorgullecieron en su posición y dijeron: el Dios único es solamente para nosotros los judíos. Y entonces, además, tuvieron un testimonio terrible, si tú lees todo lo que pasó en el Antiguo Testamento con este pueblo judío. Y los gentiles eran desechados, eran ciudadanos de segunda clase. Inclusive estaba prohibido para que los judíos entraran en la casa de una persona no judía, los gentiles, así se llaman. Bueno, pues aquí dice Dios que el apóstol Saulo de Tarso iba a ser el predicador con los gentiles, porque Dios estaba abriendo el evangelio, que siempre debió haber sido así, pero no lo entendieron los judíos. El evangelio es para todos, para judíos y no judíos, para libres, para esclavos, para hombres, para mujeres. Dice también la palabra de Dios: Dios no tiene acepción de personas. Bueno, hasta ahorita pues sigue siendo una situación estrictamente judía, y entonces Ananías cumple el mandato de Dios en el versículo 17 y dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él, sobre Saulo de Tarso, las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, Él me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban
en Damasco. Aquí empieza la gran aventura de este hombre que iba a ser más o menos por los siguientes 40 años e iba a poner el fundamento del cristianismo que ahora pues ha llegado hasta nuestros días. Cristianismo que se ha extendido por todo el mundo. Un hombre también muy osado, muy atrevido, muy listo para hacer cualquier cosa para Jesús. Porque dice aquí en el siguiente versículo, que es el versículo de Hechos 9, versículo 20, enseguida, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Bueno, pues los judíos se juntaban los sábados para escuchar la palabra de Dios, para exhortarse uno al otro en un lugar que eran las sinagogas. Y Pablo fue a las sinagogas, en el lugar donde se hablaba de Dios, y ahí empezó a hablar con mucha fuerza de Cristo. Y lo hizo inmediatamente después de que Cristo lo agarró completamente. Esa fue también mi experiencia cuando yo recibí a Cristo ese 28 de febrero de 1977. Enseguida, no tomó más que unos cuantos días y yo estaba hablando de Cristo. Yo no tenía ningún conocimiento de la Biblia. Con problemas podía encontrar el Evangelio de Juan que me dijeron que empezara a leer, pero había fuego en mi vida, había una verdadera explosión como la hubo en Saulo de Tarso. Y enseguida empecé a hablar de Cristo en la empresa donde yo trabajaba, con mis compañeros, con mis clientes, con mis proveedores, hablando de Cristo poderosamente. Bueno, nosotros pensamos que es un gran mensaje y que al escucharlo todos, pues todos vendrán y todos estarán contentísimos con este gran hallazgo de las buenas nuevas del Evangelio. Yo no sabía, como tampoco Saulo de Tarso, que con eso viene una gran persecución. Una gran persecución porque el mundo va en sentido contrario y no quiere escuchar las buenas nuevas de Dios. Para nada, no me digas que yo soy un pecador, por favor. Lo sé que yo soy, pero no me lo estés recalcando y diciendo todo el tiempo. Y eso causa que haya persecución. Y esto es precisamente lo que vemos aquí que empieza a pasar con Saulo de Tarso. Todos los que le oían, Hechos 9:21, todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. ¿Cómo? ¿Cómo es que este hombre ahora está predicando lo que antes asolaba y perseguía? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Bueno, pues efectivamente él empezó a hablar de Cristo, pero él tenía que conciliar todo lo que él sabía del Antiguo Testamento, que era totalmente judío, con esta nueva revelación que él tenía de que el Mesías prometido había llegado y que ese Mesías era Jesús. Entonces dice la Biblia que él se fue a estudiar la palabra de Dios y conciliar perfectamente en su mente esta nueva aventura y convicción que él estaba teniendo. Nos vamos al libro otra vez de Gálatas, Gálatas capítulo 1, en donde vamos a ver algo importante. Dice aquí que
cuando Dios, versículo 16 revelar a su Hijo en mí para que lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, no fui a que me enseñaran otros, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, entonces subí a Jerusalén. Parece ser que la mayor tiempo de esos 3 años la pasó en Arabia, en el desierto, allá él solo, estudiando el Antiguo Testamento y tratando de conciliar las profecías que él conocía existían para que encuadraran en la realidad de Cristo. Y después regresar otra vez a Damasco y continuar predicando con mayor fuerza, con mayor fundamento, un fundamento espiritual de gran conocimiento en la palabra de Dios. Y nos regresamos otra vez a Hechos en el capítulo 9, porque dice Gálatas que volví de nuevo a Damasco. Bueno, pues pasados muchos días, ya estando en Damasco, los judíos resolvieron en consejo matarle. Claro, hay persecución. Si tú eres cristiano y estás viviendo tu cristianismo sin decir nada, tú estás atacando la doctrina de este mundo que es totalmente contra Dios, en donde exalta el yo y menosprecia totalmente a Dios, o lo pone en una religión todavía como un reo, en donde yo lo acuso de por qué no recibo esto y por qué no me da aquello y no sé qué. Y el mundo va en sentido contrario a las cosas de Dios. Procuraban matarle, dice aquí la palabra de Dios. Resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Damasco tenía cerrada la ciudad, había puertas que nada más se abrían durante el día, y aquí se pusieron a acecharle, que no se les fuera a escapar. Ciertamente querían matar a Saulo de Tarso. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Bueno, pues humillado, escondido, porque sí había fuerte amenaza contra él, pues una noche le bajaron del muro con una canasta. Aquí en 2 Corintios lo vuelve, déjame ver, pero sí creo que está, aquí está en 2 Corintios capítulo 11, dice el versículo 32, en Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damaseos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Bueno, pues se cumple ya por primera vez rápidamente lo que Jesús le había dicho a Ananías: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y cuando tú predicas, tú tendrás persecución. Cuando tú vives la doctrina de Cristo, tú tendrás persecución. Es una marca del cristiano. Todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Segunda de Timoteo 2:13. Muy bien, pues entonces dice que fue descolgado por una canasta, y ahora sí tenía el deseo de tener compañerismo con los apóstoles que estaban en Jerusalén. Y entonces él va a Jerusalén. Vamos a ver en la vida de Pablo,
el apóstol ya Pablo, que va 4 veces a Jerusalén, esta va a ser la primera. Dice así el siguiente versículo: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo, sino espía, para agarrarlos, para aprenderlos. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Nosotros no sabemos qué tanto conocía Bernabé a Saulo de Tarso, pero Bernabé sí era un gran cristiano para cuando estas cosas están sucediendo, oriundo de Chipre. Y bueno, en estas pláticas de Saulo de Tarso, vamos a tener que recurrir a los mapas que están al final de tu Biblia para ir viendo dónde están las diferentes poblaciones que habla la palabra de Dios. Dice aquí en el capítulo 4, déjame ver, creo que es al final del capítulo. A ver, vamos a ver. Dice aquí. Entonces José, capítulo 4, versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bueno, pues este Bernabé estaba impactado con este Saulo de Tarso, y él fue el que introdujo a Saulo de Tarso con los apóstoles. Y dice otra vez Hechos capítulo 9 en el versículo 28, y estaba con ellos, con los discípulos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Otra vez, procuraron matarle allá en Damasco, aquí procuraban matarle en Jerusalén. Realmente, si regresamos otra vez a Gálatas, en el capítulo 1, vamos a ver que él de Damasco otra vez confirma que él se fue a Jerusalén a estar con los apóstoles. Y dice la palabra de Dios aquí en Gálatas, capítulo 1, lo siguiente. Dice aquí: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén, es el mismo acontecimiento, para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Aquí no dice que fue Bernabé el que tuvo que introducirlo, porque la verdad no querían ni verlo, pero bueno. Y dice aquí: y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Es Gálatas 1, 18 hasta el 20, ¿sí? Pero bueno, estaba él predicando muy fuerte, y dice que procuraron matarle. Hablaba denodadamente, valerosamente, osadamente, fuertemente, con mucha determinación, con mucha pasión, con los griegos. Los griegos pueden ser los no judíos o judíos pero que no vivían, ya vivían en la dispersión, vivían en otros lados fuera de Judea, y a veces se les llamaba así. Estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron
a Tarso. Bueno, mira, Saulo, ya te pasó una vez, tuviste que huir de Damasco, porque procuraban matarte allá. Ahora está aquí la cosa muy caliente contra ti. Mejor vete a Tarso, porque sí están mal las cosas. Y además, pues eres muy valeroso, muy atrevido y estás causando hasta fuertes confrontaciones. Dice aquí el versículo 21, entonces las iglesias tenían paz por todos lados. Claro, sacaron a Saulo de Tarso, lo mandaron a Tarso y entonces ya estaba la cosa más calmada. Eran edificadas andando en el temor del Señor y que se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Bueno, pues efectivamente estaba creciendo el Evangelio, más cristianos, pero la mayoría eran judíos, porque pues era un judío que le hablaba a otro judío para que aceptara a Cristo, y había mucha confusión entre, bueno, a ver, por favor, explícame la diferencia del cristianismo y el judaísmo, porque Cristo era judío y todos nosotros somos judíos y ustedes que nos están predicando son judíos. A ver, por favor, explícame bien esto. Había mucha confusión, pero bueno, se estaba convirtiendo mucha gente a Cristo en Jerusalén, mayormente o casi todos judíos. Pero pasa un acontecimiento muy importante que Saulo mismo va a tener conocimiento de esto, porque en Hechos 9 el Señor le dijo que él va a ser el predicador de los gentiles, de los no judíos. En el capítulo 10 y capítulo 11 pasa este acontecimiento en donde Pedro es llamado por Dios para irle a predicar a un centurión llamado Cornelio. Pero Cornelio no es judío. Y entonces Pedro, obedeciendo las órdenes del Señor, va a la casa de Cornelio. ¿Y cuál es su sorpresa? Que toda la familia de Cornelio y las personas que él había congregado para que escucharan a Pedro allí en casa de Cornelio, pues se convierten a Cristo. Y llamas de fuego caen sobre sus cabezas de la misma manera que llamas de fuego habían caído sobre las cabezas de los apóstoles allá en Hechos 2 en Pentecostés. ¿Sí? Dice aquí Hechos 10:44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, esto es, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo. Bueno, pues Pedro regresa a Jerusalén, cuenta todo esto, y la verdad todo el mundo está así muy sorprendido. ¿Cómo es que entraste a la casa de un gentil? ¿Y cómo es que Dios atendió a estos gentiles? Y dice Pedro, no lo sé. Aquí en el capítulo 11, dice, si Dios, capítulo 11, versículo 17, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaban a Dios, diciendo de manera también que a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. No, el Evangelio de que el Señor Jesucristo, el gran mensaje de Dios, no es para los judíos, es para que ustedes judíos vayan y se lo prediquen a otros. Nunca lo hicieron. Bueno, pues me voy a conseguir otro pueblo que sí lo haga, el pueblo de los cristianos.
que son judíos y no judíos, y que prediquen por todo el mundo, porque Jesús dijo, id a todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Bueno, pues esto pasa y entonces empieza a haber una gran conversión de no judíos al cristianismo. Aquí en este capítulo 11, empezando en el versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, cuando Esteban fue apedreado, muchos corrieron y huyeron de Jerusalén para no ser perseguidos ellos. ¿Y a dónde fueron? Pasaron hasta Fenicia, hasta Chipre, hasta Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, una ciudad al norte de Jerusalén, bastante al norte, noreste, tú ve el mapa, ahí está Antioquía, a los cuales entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, a los no judíos, anunciando el evangelio de Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Había una verdadera, espectacular conversión de gentes en Antioquía. Antioquía vendría a ser el centro del cristianismo, no Jerusalén. Jerusalén era todavía puros judíos. Aquí la mayoría ya no son judíos e iba a ser el centro de operaciones. Dice aquí, Bernabé, versículo 24, era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Una gran multitud fue agregada al Señor. Bueno, pues Bernabé vio que había muchísimo trabajo. Todos estos nuevos cristianos tenemos que enseñarles, tenemos que exhortarlos, tenemos que predicarles, tenemos que contestarles sus dudas que tienen en la palabra de Dios. ¿Qué hacemos? Somos muy poquitos. Y Bernabé dijo, yo me acuerdo que hay un gran predicador que lo tenemos ahorita en la banca. Está en Tarso, voy a ir por él. Dice aquí, versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Para buscar quiere decir que no sabía exactamente dónde estaba, le costó encontrarlo, pero al encontrarlo le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ya no se iban a llamar los del camino, se iban a llamar cristianos, sencillamente seguidores de Cristo. Bueno, pues ahí estaba entonces Saulo de Tarso con Bernabé, con otros predicadores, predicando allí en Antioquía. Y bueno, llegó a ser un gran líder, realmente era un gran predicador, tenía mucho fuego, tenía muchas ganas, y realmente era uno de los líderes allí en la iglesia de Antioquía. Pero vamos a ver cómo él va por segunda vez a Jerusalén. Y esto está aquí mismo en el versículo 27 de este Hechos 11. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio, el emperador romano. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea,
lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos de Jerusalén por mano de Bernabé y de Saulo. Aquí vemos la segunda vez que viene Saulo de Tarso a Jerusalén. Y sí es importante ver esto porque pasa algo muy importante en esa ida a Jerusalén. Y para ello nos tenemos que ir otra vez al libro de Gálatas en el capítulo 2. Quizá debo de mencionar los últimos versículos de Gálatas cuando Saulo de Tarso fue mandado de Jerusalén a Tarso, a la banca, porque sí estaba causando mucha confrontación. Yo creo que estuvo ahí en Tarso unos 5 años, o no sé cuántos, 7 años, no sabemos exactamente, pero sí sabemos que él seguía predicando aún allá arriba. Dice el versículo 21 de Gálatas 1:21. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Tarso estaba en Cilicia. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Ya había pequeños grupitos hasta allá arriba en Tarso. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Bueno, pues esto quería yo mencionarlo porque Saulo de Tarso tenía una gran reputación de ser perseguidor de la iglesia por todos lados, lo sabían, pero ahora como cristiano decían: ¿cómo? ¿Cómo que Saulo de Tarso, ese malvado que tantas cosas hacía contra nosotros, ahora es cristiano? ¿No? Estaban realmente, dice, glorificaban a Dios en mí. Bueno, pues con esta hambruna que hubo, mandaron a Saulo y a Bernabé a Jerusalén con ofrendas de los cristianos para ayudar a los que estaban mal en Jerusalén. Y entonces vemos aquí el capítulo 2 de Gálatas. Después, pasados 14 años desde que recibió a Cristo, subí otra vez a Jerusalén, la segunda ida a Jerusalén, con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Tito era un discípulo de Saulo de Tarso. Tito no era judío. Él era de los no judíos, pero él lo quiere llevar porque tiene que enfatizar allá en Jerusalén que el cristianismo no es para los judíos, ni tampoco hacer que los no judíos que se conviertan al cristianismo tienen que ser judíos también y seguir los ritos judíos. No, Señor. No, él estaba muy en contra de eso. La salvación es por fe, no es por obras. Aunque esas obras hayan venido del Antiguo Testamento, todo eso ya acabó. Bueno, pues entonces él lleva a Tito para mostrar exactamente eso. Subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Él agarró a Pedro, él agarró a Santiago, el hermano del Señor, que ahora sí se había convertido y es el que escribe después el libro de Santiago aquí en la Biblia. Juan, son los 3 pilares de la iglesia y en Jerusalén, y les explica: oye, yo quiero predicar a los no cristianos, a los no judíos. Eso es lo que Cristo está diciendo que hagamos. Ha sido erróneo que nada más con los judíos. No, Señor, es para todo el mundo. Y el mundo no judío es inmenso. En Antioquía ya tenemos muchísimos. Y mira, traje uno que se llama Tito. Dice: mas ni a un Tito ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Pablo dijo: no, Señor, él no tiene que llevar a cabo los ritos judíos.
Él va a ser cristiano, no judío. No queremos que se convierta al judaísmo. Y vamos a ver que va a ser muy fuerte Saulo de Tarso con esto, porque si no, pues hoy todos seríamos judíos. No, Señor, el judaísmo se está por terminar. Ahora es el cristianismo en donde realmente debemos de poner nuestra esperanza. Dice, y este mensaje que traía Saulo de Tarso, a pesar de los falsos hermanos introducidos, escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, para reducirnos a esclavitud. Llegaban y decían, no, Señor, tú tienes que ver la ley de Moisés, tú tienes que guardar el sábado, tú tienes que circuncidarte, tú tienes que hacer todos estos ritos de los judíos. Y Pablo dijo, no, Señor, ninguno de esos vamos a hacer. Y lo está tratando de explicar a los líderes de la iglesia ahí en Jerusalén, que eran judíos y que a lo mejor estaban apenas tratando de entender qué estaba pasando. Saulo los llamaba a estos hombres falsos los judaizantes, porque llegaban y ellos decían, tú para estar bien con Cristo tienes que hacer todos los ritos judíos. Dice el versículo 5, a los cuales ni por un momento accedí a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Al contrario, a Saulo de Tarso fue con estos líderes, Pedro, Juan, Santiago, a explicarles lo que estaba haciendo. El mismo evangelio, pero él lo iba a empezar a predicar a los no judíos. Y realmente no tenía nada que enseñarle de que fuera nada más a los judíos. Antes, por el contrario, cuando vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, el evangelio de los no judíos, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, que es Santiago, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, a los judíos. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces, aquí está bien determinado que los pilares de la iglesia en Jerusalén iban a permanecer en Jerusalén, iban a predicarle a los judíos, mientras que Bernabé y Saulo de Tarso iban a regresar a Antioquía y empezar a predicar por todos lados el evangelio a los no judíos, que aquí se les llama los gentiles. Bueno, pues entonces Saulo de Tarso y Bernabé regresan a Antioquía a seguir con su labor, que tienen mucha gente ahí en Antioquía, seguir predicando. Pero en el corazón de Saulo de Tarso está esa comezón del mandato de Dios, ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Tú no puedes quedarte nada más en Antioquía. Y entonces pronto veremos al gran hombre de Dios empezar a poner las bases del cristianismo en todo el imperio romano. Quiero terminar nada más con el capítulo 13 de algo importante que dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ahí está la iglesia, ahí están los líderes de la iglesia, profetas y maestros. Profetas quiere decir predicadores, maestros que
los que enseñan la palabra de Dios. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Señores, vamos a agarrar de los 5 a los 2 mejores quizá, y van a ir a predicar por todos lados. Oye, pero lo necesitamos aquí en Antioquía. No te apures, yo levanto otros y que ellos vayan al campo misionero. Y entonces Bernabé y Saulo de Tarso salieron para empezar la labor de ir a todo el imperio romano y predicar el evangelio. Dice el siguiente versículo: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron al puerto de Seleucía y de ahí a Chipre. Bueno, Bernabé era de Chipre, pues vamos a empezar por ahí y ya Dios nos va a ir guiando. Empezó la gran aventura en donde Saulo de Tarso sería un verdadero estrella de Dios, predicando el evangelio, levantando grupos por todas las ciudades del Imperio Romano y llegar inclusive hasta Roma para predicarle a César mismo. Quiero decirte aquí para terminar que en este capítulo 13, no quiero meterme lo vemos la semana entrante, con este primer viaje de Bernabé y Saulo de Tarso, que ya aquí hay un cambio importante en el nombre de Saulo de Tarso. Capítulo 13, en el versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, aquí cambia el nombre y nunca más se llamará Saulo de Tarso, sino Pablo, el gran apóstol Pablo, que ya tenía apostolado. Los mismos apóstoles en su ida a Jerusalén habían acordado de que él también era uno de ellos. Había 12 apóstoles y había el apóstol abortivo. Bueno, la semana entrante vamos a ver el viaje o viajes de Pablo, a ver cuánto nos vamos, pero hay cosas y aventuras muy bonitas en medio de mucho sufrimiento, porque vamos a ver a Pablo realmente ser perseguido fuertemente, al punto de que siempre estaba sentenciado a muerte por tanta gente que lo perseguía. El gran apóstol Pablo. Maravilloso. Una historia gigante del apóstol Pablo. El hombre más grande de la historia de la humanidad. Señor, te damos gracias de que tú nos haces ver la vida de este gran hombre. Tú has puesto en las Escrituras lo que este hombre hizo. Inclusive lo hiciste escribir muchas cartas para que nosotros supiéramos y tuviéramos ese gran testimonio para nuestras vidas. Pablo ya está en el cielo, gozando de sus recompensas, y ahora nosotros somos los Pablos aquí en el siglo XXI para continuar con tu labor hasta el día que tú vengas por nosotros. Gracias, Padre, por este estudio. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que Dios los bendiga. La semana entrante vamos a ver los viajes del apóstol Pablo. Y tú que a lo mejor no has recibido a Cristo en tu corazón, no has tenido tu encuentro con Cristo en tu camino a Damasco, pues haz lo que Pablo dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Yo quiero que tú seas el Salvador y dueño de mi corazón, para tener una buena vida aquí en la tierra y para llegar al cielo,
porque tú pagaste por mí en la cruz y ese pago quiero que sea mío para que yo pueda entrar al cielo y pasar la eternidad contigo. Que Dios los bendiga. No es para, ¿no?